que ahora ya está en Nueva York, pero hasta hace una semana estaba en el Cairo, ¿no? No, en Egipto, en Sharm el Sheikh. En Egipto. En la COP19 ahora, ¿no? No, 27, Edward. Sí, 27 que va por ahí. La 19 creo que es la de CITES, de especies en peligro de extinción en Panamá. Juan, casualmente Gonzalo Flor y yo conversamos la semana pasada y yo les decía a ellos que en la COP anterior Panamá estuvo representada por el presidente de la República y 2 ministros de Estado. Este año ha habido una delegación de Panamá, pero obviamente no ha tenido el perfil, el alto perfil que tuvo en la versión anterior. Otro elemento que discutíamos entre los tres también con los oyentes es que en esta COP como que llegaron a decir, oiga, ya dejémonos de estar hablando soquetadas y abordemos el tema de verdad. El cambio climático es un hecho cierto, nos está afectando a todos. Bueno, ahí Annette Quinn nos acaba de decir, lluvia en Azuero y previsión hasta de desborde de ríos. Sí. ¿Qué nos puede decir Juan Monterrey de lo que fue esta experiencia de la COP27? Mira, la COP27 todavía está sucediendo. Estamos en las últimas horas de negociaciones a nivel ministerial. La cumbre del clima o la COP que se da cada año es el único espacio que tienen los gobiernos del mundo para dialogar y concertar soluciones concretas a nivel global y común para poder resolver este tema. La primera semana se dan discusiones a nivel de técnicos, a nivel de representantes de gobiernos que conocen en detalle lo que está sucediendo. Y luego, la segunda semana se dan las discusiones a nivel político. Es decir, lo que los técnicos no pueden resolver entre ellos, se lo pasan a los ministros que dependiendo del país están representados ya sea por la Cancillería o por los ministerios de Ambiente. Eso depende mucho de la legislación nacional. Y ahorita estamos en esa situación. Verdaderamente lo que tú mencionaste, el hecho de que nosotros no contáramos con una representación a nivel ministerial, por decirlo así, nos quita un poquito de puntos en la hora de poder debatir y de poder discutir, porque ahorita cuando se están dando las discusiones más contenciosas, no tenemos un representante de alto perfil para que nos ayude a empujar la visión de Panamá. Sin embargo, yo también entiendo por qué eso no se dio. Actualmente en Panamá se está llevando otra COP que tiene que ver con el tema de las especies, la COP de CITES. Entonces yo entiendo completamente por qué el ministro de Ambiente y la viceministra están en Panamá, porque ellos están presidiendo otra COP. También entiendo. Claro, pero Juan, ahí yo lo interrumpo. A ver, lo interrumpo porque si hay algo que hay que decir. Si bien es cierto, el ministro o la ministra están en esta COP de Panamá, bueno, hay un presidente, ¿no? Y en la COP27 veíamos al presidente Gustavo Petro, veíamos a Emmanuel Macron, veíamos a los líderes más importantes del mundo sentados ahí buscándole solución a la situación del planeta. Más allá de poner cuál es más importante que otra, ¿usted no cree que el presidente tuvo que haber viajado a la COP27? Hubiera sido fenomenal si el presidente hubiera estado presente o al menos una representación del presidente, porque, como mencionaba, eso a nosotros nos da un empuje. Pero creo que ya les tendrían que preguntar a ellos cuál fue la razón específica. Entiendo también que en Cancillería se dieron cambios hace poco, unas semanas antes de la COP, que también pudo dificultar eso. Yo solamente quiero recalcar, antes de que profundicemos, que yo no soy staff del gobierno, yo no soy un empleado del gobierno. Yo soy un consultor, yo soy una persona que brinda mi tiempo de forma voluntaria al gobierno. Es más, todos mis gastos para la participación en la COP me los cubrí yo mismo. Yo lo hago porque yo amo mi país, porque entiendo que yo tengo las capacidades para poder ejercer dentro de estos espacios y me gusta apoyar a cualquiera que me brinde el espacio en el cual yo pueda empujar la visión de Panamá. Actualmente cuento con un puesto más neutral, soy el vicepresidente para la implementación de la convención y dentro de ese cargo a mí lo que me toca es tratar de empujar a los países durante la primera semana de negociaciones al nivel técnico para que logren consensos. Estaba a cargo, por ejemplo, de la sala de género,
que tiene que ver en cómo nosotros tomamos decisiones para que a nivel nacional las mujeres se involucren más en la toma de decisión climática y también sean parte de los beneficios de las diferentes acciones que se llevan a cabo. Así que más o menos eso era en lo que venía trabajando durante la COP, pero el tema más contencioso tiene que ver con lo que se conoce como pérdidas y daños. Y pérdidas y daños son aquellas pérdidas económicas en infraestructura, en vida, que se dan debido a los impactos del cambio climático en países como el nuestro que no lo causamos. Y los países en vía de desarrollo están exigiendo que se establezca una especie de banco, de entidad financiera al cual nosotros podamos aplicar cada vez que exista este tipo de catástrofe. Por ejemplo, lo que pasó en Azuero en las semanas pasadas, cuando justamente estamos en la COP. Si existiera esa institución, Panamá pudiera aplicar, enviar toda la información y recibir una indemnización debido a que eso que está ocurriendo no es responsabilidad de los panameños, sino que es responsabilidad de los países industrializados que basaron su desarrollo, su progreso en las crisis que ahora nosotros estamos viviendo. ¿Qué es lo que a Juan Monterrey quiero escuchar preocupaciones? Y digo que las quiero escuchar porque si no nos preocupamos, no actuamos. ¿Qué es lo que, luego de la experiencia, haber estado en la COP, qué es lo que a Juan Monterrey le preocupa después de todo lo que escuchó? Mira, a mí lo que me preocupa es que este espacio, que esta convención se vuelva irrelevante y que se vuelva obsoleta, porque tenemos 30 años reuniéndonos, tenemos 30 años como países tratando de encontrar un camino, pero durante esos 30 años hemos más que duplicado a nivel mundial la contaminación que verdaderamente causa el cambio climático. Empezamos a hablar dentro de esta convención cuando yo nací, Edwin, yo nací en 1992, ese mismo año se estableció la convención. Este año la convención cumple 30 años y en 30 años, en vez de bajar la contaminación que causa el cambio climático, la hemos más que duplicado. Entonces, los jóvenes, las futuras generaciones, tienen el ojo puesto sobre este proceso porque entendemos que no está brindando los resultados que tiene que brindar. Y yo creo firmemente que para que eso cambie, nosotros tenemos que abrir las puertas para que más jóvenes puedan participar en las salas de negociación donde su futuro y el futuro de las siguientes generaciones se está debatiendo. Porque al final el tema no se está tratando con la urgencia necesaria, quizás porque la mayoría de los negociadores no van a vivir esa crisis que nosotros pronosticamos, pero si más jóvenes estuvieran ahí presentes, yo creo que sí podríamos llegar a acuerdos más concretos porque sabemos que nosotros todos estamos en esto juntos, no es solamente un país o el otro. Y este año hubo un pequeño destello de esperanza. Un programa que se llama el Programa de Negociadores Climáticos Jóvenes. Trajo por primera vez a 55 jóvenes negociadores de más de 27 países. Panamá participó dentro de este programa y hubieron 2 negociadores panameños financiados y capacitados. Y Edwin, entrar a esas salas y por primera vez ver tantas caras jóvenes, en mí sembró cierto nivel de optimismo y por primera vez no me sentí solo. Por primera vez en mi carrera como negociador, empecé en 2015, sentí que habían otros aliados ahí dentro que sí me entendían, que sí veíamos este tema con urgencia necesaria y que poco a poco vamos a poder seguir trayendo más jóvenes. Es un programa que nosotros apoyamos desde Geoversity, que es la organización en la cual yo estoy basado actualmente. Nosotros tenemos un campus de 5,000 hectáreas de bosque virgen en el Valle de Mamoní y ahí dentro capacitamos a jóvenes líderes, capacitamos a jóvenes indígenas y también empresarios que busquen reconectar a la naturaleza con el ser humano y este es uno de los programas que nosotros estamos apoyando. Dicho eso, la siguiente pregunta para Juan Monterrey sería, justamente con ya esa experiencia acumulada desde tan temprana edad que tiene Juan Monterrey, si yo le preguntara cuál es el ABC, el 1, 2, 3, que urge que en Panamá apliquemos para contribuir a esta, bueno, yo no sé si la palabra es detener o a paliar esta situación del cambio climático, ¿qué diría? Mira, primero tenemos que partir del hecho de que según los últimos estudios, Panamá es un país carbono negativo. Eso significa que a la fecha, o al menos hasta el 2017, la foto que reflejó es que nosotros capturamos más contaminación debido a nuestros bosques que el total que emitimos como país. Pero eso no significa que no tengamos que hacer más. El sector transporte es el sector más altamente contaminante en Panamá. Nosotros necesitamos enfocarnos en la creación de un nuevo modelo de ciudad, la creación de un nuevo modelo de desarrollo urbano.
A mí me da un poco de temor el empuje que se le da tan fuertemente a los autos eléctricos, porque reemplazar los autos actuales con los autos eléctricos no es la solución, Edwin, no es la solución, Flor. Nosotros tenemos que enfocarnos muchísimo más en un sistema de transporte sostenible, eficiente y público y masivo. Esa es la manera en la cual nosotros vamos a poder lograr esa transición dentro de la economía panameña, y existen las bases. Está la agenda de transición energética, pero lo que yo siento que hace falta es que verdaderamente se le inyecte el nivel de inversión necesaria para poder llevarnos a la meta. También en temas, por ejemplo, de electrificación, tenemos que meterle muchísimo más a la electrificación rural. Todavía hay muchas áreas del país que no cuentan con luz y no podemos llevarles luz en base a combustibles fósiles. Tenemos que enfocarnos en lo que es las energías renovables para estas regiones. Nosotros tenemos una oportunidad grandísima, porque al ser carbono negativo tenemos un poquito más de tiempo para poder empujar este cambio. Y al tener un hub financiero, al ser un centro logístico, Panamá tiene la capacidad de convertirse en un centro para el crecimiento de la economía verde, no solamente aquí, sino que es regional. De la misma forma que se están creando parques agrícolas, yo sonaría con que en Panamá se estableciera una zona franca específicamente para empresas que están comprometidas con la sostenibilidad, que están empujando esta visión de un desarrollo verde, y lo tenemos todo. Creo que hace falta un empuje político fuerte, Juan, para que se dé. Hay algo que no te estoy captando, a ver si nos lo explicas. Dice que cambiar el parque vehicular de gasolina a eléctricos no es la solución, pero al mismo tiempo, a renglón seguido, nos dice que él, por así decirlo, es el sistema de transporte masivo el que sí puede cambiar. Mira, lo que sucede es que la solución no es cambiar cada carro actual en base a gasolina con un carro eléctrico. La solución es poder crear un sistema de transporte masivo. El metro es un buen ejemplo de eso. Nosotros le tenemos que meter muchísimo más al metro, y también tenemos que enfocarnos en crear este tipo de sistemas a diferentes escalas en las ciudades nacientes del país. Tenemos que pensar de esta forma ya en Santiago, ya en Chiriquí, ya en David, porque son ciudades que tienen el potencial de crecimiento. Entonces, no es que simplemente vamos a reemplazar el carro con gasolina con un carro eléctrico. Tenemos que pensar muchísimo más allá, porque los carros eléctricos también exigen una gran cantidad de minerales que tienen un impacto muy negativo en el ambiente. Nosotros vemos cómo, por ejemplo, en la República Democrática del Congo utilizan a niños esclavos para extraer el cobalto y extraer los diferentes minerales que se ponen dentro de las baterías de los autos eléctricos. Entonces, el mundo es sumamente complejo y no hay una solución sencilla. Pero reemplazar todos los carros actuales por un carro eléctrico simplemente no es la solución. La solución es un desarrollo orientado al transporte. La solución es que nosotros podamos crear ciudades en las cuales en menos de 3 o 4 kilómetros el panameño puede encontrar todo lo que necesita, que pueda reducir su tiempo de desplazamiento, y que si tiene que ir a un lugar más lejos se pueda montar en una línea de metro o en un monorriel que lo lleve ahí, al igual como ocurre en diferentes ciudades de Europa, Edwin. Ahora, pero hay algo que a mí me llama la atención y tiene que ver con lo comprometido que está el gobierno. Usted nos decía que es asesor del gobierno. La pregunta es, ¿cuál es el compromiso que tiene el gobierno con miras a estos cambios que no son a corto plazo, sino son a largo plazo? Mira, en la parte en la que yo apoyo al gobierno tiene que ver más que nada con las negociaciones internacionales. Yo estoy muy enfocado en lo que es el espacio internacional. Yo actualmente no tengo incidencia y tampoco asesoro en lo que es la implementación nacional. Entonces hablemos de esas negociaciones. Esas negociaciones, ¿cómo van? Y de alguna otra forma, ¿qué seguimiento se le está dando para que lo que se negocie se cumpla? Mira, actualmente las negociaciones están trancadas, específicamente en lo que sería el establecimiento de este banco que te comenté para proveer indemnizaciones a los países en vías de desarrollo por las pérdidas y los daños causados por el cambio climático. Por primera vez en la historia nosotros logramos incluir este tema dentro de la agenda de negociación. Los países en vías de desarrollo venían peleando por la inclusión de este tema dentro de la agenda de discusión por más de 15 años. Por primera vez en Egipto eso se logró. Sin embargo, están bastante trancadas todavía. Si bien los países europeos están mostrando cierto nivel de interés de que ellos puedan apoyar una iniciativa de este tipo, Estados Unidos está completamente trancando las discusiones porque sienten que comprometerse a algo de ese nivel les va a
caer mucho peor en el futuro y van a tener un compromiso financiero muchísimo más grande del que tenemos hoy día, porque la realidad es que los impactos que vemos hoy es apenas el preview de todo lo que se va a venir. Cuando hablamos de cambio climático, del último resultado del cambio climático, se pronostican múltiples pandemias debido al derretimiento de los hielos y del permafrost en Siberia, por ejemplo, que esconden gran cantidad de virus y bacterias que nosotros completamente desconocemos. Entonces, el futuro es bastante caótico y los países desarrollados tienen miedo de comprometerse en algo que al final les va a requerir una inversión financiera muy alta. Pero nosotros tenemos que seguir luchando por esto, porque nosotros no estamos exigiendo caridad, Gonzalo. Esto no es un tema de caridad, esto es un tema de justicia. Nuevamente, si bien en cada uno de nuestros países hay un sinnúmero de problemas ambientales, el cambio climático no lo causó Panamá, el cambio climático no lo causó América Latina, el cambio climático lo causó las grandes potencias que en base a la utilización de combustibles sucios han desarrollado sus economías, han incrementado el progreso en sus pueblos y ahora están empujando la miseria en los nuestros. Fuerte. 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 ¿Cómo encontrar el equilibrio? ¿Cómo encontrar el balance? Es el dolor de cabeza, pareciera. Claro que sí. Ese es el gran problema y por eso negociamos. Si bien yo siento que el proceso está demasiado lento y corre el riesgo de volverse obsoleto, es el único espacio que tenemos, Edwin Flor. No hay otro espacio en el mundo en el cual todos los países se sientan a conversar sobre este tema. Y si bien esas decisiones no son legalmente vinculantes, lo bueno de este espacio es que mucha gente conoce lo que ocurre. Nosotros no escuchamos de forma frecuente lo que está ocurriendo en un sinnúmero de otras negociaciones que se dan bajo la ONU, que tienen que ver con comercio, que tienen que ver con temas laborales, porque simplemente no está el foco de la opinión pública ahí. Pero la conferencia de cambio climático, el músculo que tiene es que mucha gente conoce lo que está pasando. Es las negociaciones donde más personas asisten cada año debido a la importancia del tema. Y también están los países islas y los países vulnerables como nosotros, que tenemos la autoridad moral para exigir más y más. Cada año se logra un poquito, pero tenemos que lograr que ese poquito cada vez incremente más, porque lo que nos dice la ciencia es que en 7 años tenemos que lograr las reducciones de contaminación que no logramos en 30. Lo que me quedo pensando, si la ruta que dice Juan Monterrey es la correcta, y tengo que pensar que es así porque es el conocedor, el gobierno de Panamá en el 2024, cuando llegue el nuevo gobierno producto de las elecciones, debiera estar preocupado entonces por desarrollar la línea o 2B o 4, no sé cómo le llamarán, a las siguientes líneas que siguen del metro. Creo que la que sigue después de la línea 3 es la 2B, que es la que iría por toda la Ricardo J. Alfaro. Pero creo que el nivel de deuda que le va a dejar este gobierno al otro, no sé si el próximo gobierno está en capacidad de desarrollar la otra línea. Y fíjese que esta administración de Cortizo va a dejar la línea 3 sin cruzar el canal. O sea, va a dejar la línea 3 andando de La Chorrera a Arraiján, pero no va a cruzar el canal porque esa parte no ha iniciado ni el túnel, ni el puente, ni nada que se te parezca. Mira, yo creo que el gran problema o el gran reto de los gobiernos, no solamente en Panamá, sino que en todo el mundo, es poder traducir cómo las inversiones para enfrentar la crisis climática tienen resultados en las vidas de las personas. Y el caso del metro es un caso sumamente ejemplar. Con la construcción del metro de Panamá, nosotros les dimos más calidad de vida a los panameños. Antes habían panameños que se pasaban 3 y 3 horas y media en cada ruta hacia su trabajo, pasaban 6 horas en tranque. Hoy, gracias al metro, esos panameños solamente pasan una hora en cada vía en el tranque. Les regresamos 2 horas de vida más cada ruta, 4 en total, multiplica eso por cada día. Entonces tenemos que ser muchísimo más inteligentes. El cambio climático no es una crisis ambiental, Edwin. El cambio climático es una crisis total. Va a impactar todos los sectores de nuestra sociedad, la agricultura, la salud. Es importante que nosotros como asesores y también los gobernantes puedan traducir este lenguaje. Y a veces hay inversiones en cambio climático que no simplemente se tienen que llamar cambio climático, simplemente se tienen que llamar desarrollo local,
porque al final las personas están muy preocupadas con su día a día, están viviendo cheque a cheque, están viviendo con diferentes crisis que tienen en su familia, en su comunidad, y no tienen tiempo para pensar en lo que va a pasar la próxima semana, muchísimo menos lo que va a pasar en un año, 2 o 3 o 4 años. Entonces hay que ser un poco más inteligente en cómo nosotros empujamos esta visión y demostrar que lo que hacemos tiene resultados en la vida de todos los panameños. Medibles, además, resultados medibles. Medibles. Juan Monterrey, como siempre, muchas gracias y muy amable por actualizarnos con lo ocurrido en la COP21. Muchísimas gracias, Flor, Gonzalo, Melissa, un abrazo. Nos vemos. Que estés bien. Chao. 8:41 minutos, Melissa. Tranquilidad total.